Bienvenida y bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del ukiyo-e japonés, pero desde un ángulo un poco distinto, quizá inesperado. No vamos a hablar de los paisajes típicos o los actores famosos, sino de una serie muy concreta de uno de los últimos grandes maestros, Tsukioka Yoshitoshi. La serie se llama Kinsei Jinbutsushi, que podríamos traducir más o menos como personalidades de tiempos recientes. Y para este análisis nos basamos en un estudio muy interesante que se titula Yoshitoshi, Periodismo Visual y el Canto de Cisne del Ukiyo-e. El objetivo aquí es entender bien qué tiene de especial esta serie, por qué esa conexión con el periodismo, y qué nos dice del propio Yoshitoshi y, del final de una era artística en Japón. Vamos a intentar mirar este arte con otros ojos. Pero lo fascinante de Kinsei, Jinbutsushi, es precisamente cómo Yoshitoshi usó esta técnica para capturar el pulso de su momento, las historias, las caras de la gente de su tiempo. Era casi como un reportero gráfico, salvando las distancias de finales del siglo XIX. Entendido. Entonces, empecemos por algo que ya sorprende de entrada. ¿Cómo llegaban estas obras al público? Porque no era la típica estampa suelta que comprabas, ¿verdad? Eso ya es diferente. No, para nada. Eran furoku. ¿Furoku? Sí, furoku. Es decir, eran suplementos gratuitos. Venían de regalo, digamos, con la suscripción al periódico Yamato Shimbun. Y esta conexión tan directa con la prensa diaria es, yo creo, la clave de todo. Claro. Los convierte en algo más que arte para coleccionar. Eran, pues, un complemento del periódico, un contenido visual extra, ¿no? Lo que hoy llamaríamos valor añadido. Y eso los coloca en un lugar muy interesante, a medio camino entre el arte y, la comunicación de masas de la época. O sea, que fueran suplementos de un periódico. Vaya, eso cambia bastante la perspectiva. Los hace mucho más parte de la vida cotidiana y, supongo, más accesibles para gente que igual solo leía las noticias. Pero, ¿hasta qué punto podemos llamarlo periodismo visual? Suena un poco moderno, ¿no? Sí, es una buena puntualización. A ver, obviamente no es periodismo como lo entendemos hoy, con la inmediatez de la foto y tal. Pero sí tenía una función, informativa y de comentario social muy clara. A diferencia de otras series de ukiyo-e que a menudo miraban al pasado o a leyendas, estas estampas respondían a figuras, a sensibilidades del momento. Eran nishiki-e, grabado a color, una técnica que Yoshitoshi dominaba de forma espectacular, con una riqueza visual tremenda. El nishiki-e, sí. Y la colaboración era inteligente, ¿eh? Atraía a suscriptores al periódico, claro. Ofrecía arte de un maestro reconocido, pero ligado a temas que resonaban en la sociedad. Hacía el periódico más atractivo, sin duda. Y además de la imagen, que sería potente, el estudio dice que llevaban texto. Eso refuerza la idea de que no era solo para mirar. Fundamental, sí. El texto era crucial. Cada grabado tenía una explicación sobre la vida del personaje o la anécdota que se contaba. Este formato doble, imagen y texto, permitía no solo mostrar, sino contar, dar contexto, interpretar. Y aquí hay un punto importante. Muchas historias tenían una carga moralizante, ejemplar. Reflejaban valores como el esfuerzo, la lealtad, el sacrificio, valores que la élite Meiji quería promover en plena modernización. Ajá. Podían ser historias de pescadores humildes que hacían algo heroico, mujeres abnegadas, artesanos ingeniosos, a veces basadas en hechos reales, otras en leyendas populares que seguían vivas. Entiendo. O sea que al ser suplemento de periódico, con esa distribución amplia y el texto, no solo era accesible, sino que tenía una función social muy marcada. Y me imagino que eso también influyó en a quién retrataba Yoshitoshi. No serían solo los típicos héroes o bellezas, ¿no? Exacto, precisamente. Esa conexión con un medio popular le dio una libertad temática que quizá no habría tenido de otra forma. Pudo ampliar muchísimo el abanico de personajes. No solo vemos los héroes de siempre o las bellezas famosas, vemos una galería increíble de gente común. ¿Como quién es, por ejemplo? Pues mira, monjes, geishas de diferente rango, artesanos trabajando, luchadores de sumo, incluso repartidores o bomberos. Gente que normalmente no estaría en el centro de una obra de arte seria. Claro. En Kinsei Jinbutsushi, el héroe o la figura interesante podía ser cualquiera. Hay como una democratización del retrato, un homenaje a la vida de la gente corriente de su época. Y es fascinante pensar que Yoshitoshi hacía esto, explorando lo cotidiano, casi lo periodístico, y al mismo tiempo estaba creando su otra gran obra maestra, Tsuki Hyakushi, Los 100 aspectos de la luna.
Se solapan en el tiempo, ¿no? Entre 1885 y 1892, más o menos. Pero no podrían ser más distintas en espíritu. ¿Cómo encaja esta serie tan terrenal, tan social, con la imagen más etérea, más histórica de los 100 aspectos de la Luna? Ahí has tocado un punto clave, yo creo, para entender lo complejo que era Yoshitoshi como artista. Crear estas dos series monumentales a la vez, con enfoques tan radicalmente distintos, revela una dualidad asombrosa. Son como dos ventanas a su mente creativa. Muestran facetas muy diferentes de su sensibilidad y de sus intereses en la misma etapa final de su vida. Ayúdanos a ver esa diferencia. 100 aspectos de la Luna nos suena a algo más poético, quizá melancólico. Totalmente. Es una serie profundamente lírica, muy introspectiva. Cada grabado es como una meditación visual. Toca episodios históricos, leyendas, poemas clásicos japoneses y chinos. La atmósfera suele ser nocturna, muy quieta, cargada de una belleza serena, pero también muy fugaz. La luna, que siempre está ahí de alguna forma, es el hilo conductor, un símbolo de lo efímero, de la emoción contenida, de la conexión con el pasado. Es un diálogo con la tradición cultural, digamos. Exacto. Un diálogo con la tradición, con la estética clásica. Mientras que personalidades de tiempos recientes, por lo que estamos viendo, pisa mucho más tierra firme. Justo. Es extroversión frente a introversión. Es observación social muy aguda. Es estudio de caracteres individuales. Es mucho más directa, a menudo dinámica, a veces incluso violenta o muy dramática. El foco está en la acción, en la psicología del personaje, en su fuerza vital, en su impacto en el mundo real, contemporáneo. Si 100 aspectos se recrea en la belleza contemplativa y el eco del pasado, Personalidades celebra la energía, la resiliencia, la diversidad de la gente de su tiempo. Entonces, esta capacidad para moverse entre registros tan opuestos y además, simultáneamente, ¿qué nos dice sobre él como artista en ese momento tan particular de la historia de Japón? Pues nos revela a un creador de una riqueza y una amplitud extraordinarias. Yoshitoshi era capaz de ser, a la vez, un poeta visual inmerso en la tradición, evocando la historia con una sensibilidad exquisita, casi nostálgica, y al mismo tiempo ser un cronista incisivo de su presente, un observador súper atento a los cambios sociales, a la psicología de la gente que le rodeaba. En ese Japón Meiji, que se lanzaba a una modernización vertiginosa, a veces desorientadora, él mantenía esa doble mirada, una hacia las raíces culturales que sentía amenazadas y otra hacia la realidad contemporánea, vibrante y a veces caótica, intentando capturar su esencia. Y hablando de capturar esencias, el estudio también destaca que Kinsei Jimbutsushi representa una cima en la técnica del grabado de Yoshitoshi, que sus figuras tienen una presencia, un volumen, que va más allá del ukiyo-e más tradicional. ¿Cómo lo conseguía? Cierto. Artísticamente, esta serie es deslumbrante. Yoshitoshi había llevado la técnica del nishiki-e, el grabado a color que comentábamos, a un nivel de sofisticación increíble. Sus figuras ya no son esas siluetas planas típicas de mucho ukiyo-e anterior. Tienen una sensación de volumen, de profundidad, casi tridimensional. ¿Y eso cómo se hace en un grabado? Lo logra mediante un uso magistral del color y, sobre todo, de una técnica llamada bokashi. ¿El bokashi? Explícanos un poco qué es y cómo funciona para dar ese efecto. A ver, el bokashi consiste en crear gradaciones de color muy sutiles en los bloques de madera tallados. Es una técnica muy delicada. Los artesanos aplicaban la tinta de forma desigual en el bloque o limpiaban parte del bloque antes de estampar. Así conseguían transiciones suaves de un tono a otro, de intenso a pálido. Ah, vale. Como un degradado. Exacto, como un degradado muy controlado. Y Yoshitoshi lo usa de forma magistral para modelar las formas, para crear luces y sombras que dan esa sensación de redondez, de cuerpo, a las figuras, a las ropas. Si a eso le sumas un dibujo de línea increíblemente preciso y un detallismo brutal en las texturas, en las expresiones, el resultado es de una vivacidad y un realismo psicológico impactantes para ser un grabado en madera. Es, vamos, la culminación de su dominio técnico. O sea, una cima técnica absoluta. Pero, qué paradoja. Esta cumbre llega en un momento muy delicado para el propio ukiyo-e. El mundo estaba cambiando a toda velocidad a su alrededor.
Exactamente. Si ponemos esta maravilla artística en el contexto general de la era Meiji, vemos la ironía. La modernización trajo nuevas tecnologías de reproducción de imágenes que iban a arrasar con el grabado tradicional. Te refieres a la fotografía, supongo, ¿eh? Principalmente la fotografía, que ofrecía un realismo directo, mecánico, y también la litografía. La litografía era una técnica de impresión mucho más rápida y barata para producir imágenes en masa. Yoshitoshi, a pesar de ser enormemente popular y de llevar el ukiyo-e a cotas de expresión nunca vistas, estaba en el fondo compitiendo contra un cambio tecnológico imparable. El proceso artesanal del ukiyo-e, que necesitaba esa colaboración tan estrecha entre artista, tallador, impresor, era lento y costoso en comparación. Entiendo la paradoja. Es como si hubiera perfeccionado un arte justo cuando su relevancia como medio masivo estaba a punto de extinguirse. Es por eso que el estudio habla de canto de cisne. Precisamente. Se considera que Kinseijin Butsushi, junto con 100 aspectos de la luna, representa eso, el magnífico canto de cisne del ukiyo-e como forma de arte popular y vibrante. Es un testamento final de la grandeza y también de la capacidad de adaptación de una tradición artística de siglos. Demuestra que, incluso en sus últimos momentos de dominio cultural, el grabado en madera japonés podía ser innovador, podía dialogar con nuevos formatos como la prensa y, sobre todo, podía seguir siendo un vehículo increíblemente poderoso para explorar la condición humana, desde lo más lírico a lo más terrenal. Es un doble homenaje, ¿no? Doble. ¿Sí? Un homenaje a las figuras que retrata, dándoles dignidad y presencia, y un homenaje a la propia maestría artesanal del ukiyo-e, que él encarnó y defendió hasta el final. Bueno, recapitulando un poco entonces, hemos visto que Kinsei Jinbutsushi no era solo arte, sino una especie de crónica visual distribuida con un periódico. Eso amplió su público y sus temas, incluyendo a gente corriente. Ajá. Hemos explorado cómo esta faceta contrasta, pero también complementa, la vena más poética de Yoshitoshi, la que vemos en 100 aspectos de la luna, revelando su increíble versatilidad. Sí. Y entendemos ahora su lugar como una cumbre técnica deslumbrante, sí, pero también como el emotivo capítulo final de una era para el ukiyo-e tradicional frente a las nuevas tecnologías. Sí, es un caso de estudio fascinante. Nos muestra esa intersección entre arte, medios de comunicación y cambio social. Vemos cómo una forma artística tradicional no solo refleja su tiempo, sino que interactúa con él de maneras muy complejas. Incluso intenta moldearlo, ¿no? A través de las historias y los valores que elige destacar. La manera en que se produjo, se distribuyó y los temas que abordó Kinseijin Butsushi nos dan una ventana única a la cultura visual y mediática del Japón Meiji, un país en plena y a veces dolorosa transformación. Nos deja con una reflexión interesante, creo. Si Yoshitoshi, a finales del 19, usó un medio artesanal como el grabado, pero lo distribuyó masivamente con la prensa para poner el foco en historias y personajes de su tiempo, incluyendo a los más anónimos. Eso nos invita a preguntarnos hoy, ¿no? ¿De qué maneras quizá inesperadas podrían los artistas de ahora estar usando medios, incluso algunos que consideramos antiguos o no digitales, para comentar nuestra propia época? ¿Cómo podrían estar empleándolos para rescatar, para dar visibilidad a esas figuras, esas historias, esos matices que a menudo se pierden en el ruido constante de la información digital y la cultura de lo inmediato? Es una buena pregunta, sí. Es algo para darle una vuelta, desde luego. Una pregunta abierta sobre el poder y la forma del arte como crónica de nuestro tiempo.